Las puertas de validación en el Perú parecen simples trancas para que pasen las llamas en la sierra. Es como un corral viejo. A causa de esta frase, el estudio de grabación estalló en un alboroto. Los comentaristas no pudieron contener la risa, soltando carcajadas, y la audiencia también explotó en risas burlonas. En la pantalla gigante se transmitían imágenes de la mañana en una estación de Lima, gente yendo y viniendo en perfecto orden, mientras las aletas de los torniquetes se abrían y cerraban suavemente, casi sin ruido. ¿Esto es un ferrocarril de clase mundial? Me están vacilando. Quien dijo esto, encogiéndose de hombros, fue Alice Durand, ingeniera de la SNCF, Ferrocarriles Nacionales de Francia. Se cruzó de brazos con aire de superioridad, mostrando una sonrisa provocadora en su rostro. Nuestro TGV utiliza barreras mucho más robustas, de acero de verdad. Cualquier chibolo podría saltarse esa cosa, ¿no? El presentador le siguió el juego. De hecho, creo que la puerta del corral de mi abuelo en la chacra es más segura que eso. La audiencia estalló en risas nuevamente. Cero conciencia de seguridad. ¿Será que los peruanos confían demasiado en la gente, o son ingenuos? En ese espacio mezclado de burlas y sarcasmo, Alice asintió satisfecha. Para ella, una puerta de validación era un símbolo de tecnología, acero pesado, cámaras de vigilancia y mecanismos complejos. Eran cosas que debían proteger a través de la alerta y no de la confianza. Por eso, no podía creer en esas puertas ligeras de Perú. ¿Esto realmente funciona? Cualquiera podría pasar gratis, no es una criollada, pensó. Al escucharla, un comentarista masculino a su lado metió su cuchara. Seguro es que los peruanos son bajitos, así que no tienen la capacidad de saltar. Otra gran explosión de risas. Tras la emisión del programa, en las redes sociales, publicaciones burlonas como las puertas del tren en Perú son para llamas y alpacas se viralizaron al instante. El Perú, orgulloso de su creciente tecnología y hospitalidad, se convirtió en objeto de burla mundial de la manera más inesperada. Sin embargo, días después, Alice viajó a Perú para una entrevista sobre un proyecto de cooperación. Justo en el instante en que se dirigía del aeropuerto a la estación, se dio cuenta de cuán superficial había sido su burla. Aquella puerta de validación que ella había tildado de tranca para llamas, contenía en realidad una filosofía de confianza que Francia ya había perdido, pero que el Perú seguía protegiendo con el corazón. Esta es la historia de cómo una ingeniera francesa se dio cuenta, en medio de la burla, de una fortaleza verdadera que había ignorado. Al mismo tiempo, es un registro del orgullo y el pensamiento que habitan en esa pequeña puerta que cruzamos a diario en esta Tierra del Sol. Alice Durand, 35 años, perteneciente al departamento técnico de la SNCF, encargada del diseño de infraestructura ferroviaria. Los que la rodean la llaman la Dama de Hierro. Es meticulosa, apasionada y está convencida de ser una ingeniera que sostiene a su nación. La razón de su visita a Perú esta vez era porque la SNCF y la Compañía de Ferrocarriles del Perú habían iniciado un proyecto conjunto. El tema era mejorar la experiencia del usuario, comparando los sistemas de ambos países para aprender mutuamente. La televisión francesa también estaba cubriendo esto para un documental. Ese fue el origen de aquella frase sobre la puerta para llamas. Sin embargo, Alice ya tenía sentimientos encontrados hacia el Perú. Hace unos años, la compañía ferroviaria donde trabajaba implementó un servicio especial, upgrades gratuitos a primera clase solo para pasajeros peruanos. Esto fue en agradecimiento a unos turistas peruanos que salvaron valientemente a unos niños durante un accidente ferroviario en Francia. Era una muestra de buena fe de la empresa. Pero el informe que llegó a manos de Alice tiempo después enumeraba todo tipo de mal comportamiento de esos pasajeros peruanos. El reporte decía que dejaban basura en los asientos, comían y bebían haciendo ruido en el vagón, e incluso hubo quienes se llevaron el equipaje de otros. ¿Dónde quedó la famosa calidez peruana? ¿Qué pasó? ¿Acaso los peruanos han cambiado? Ella se sentía decepcionada del Perú, llegando a sentir algo cercano al desprecio. Alice tenía un orgullo inquebrantable, su amado tren de alta velocidad, TGV. De París a Lyon en solo 2 horas. Diseño aerodinámico, viaje suave y un interior lleno de elegancia francesa. Esa era la cristalización de la tecnología. Ella siempre se jactaba de eso. Como ingeniera, creía firmemente que la tecnología debía ser bella e imponente. Por eso, no le entusiasmaba este viaje a Perú. ¿Qué puedo aprender de un país sudamericano?, murmuraba en su mente mientras miraba por la ventana del avión. Como el equipo de filmación la acompañaba,
podía mostrar una sonrisa más confiada de lo habitual, volando hacia Lima con el orgullo de que el ferrocarril francés era el estándar mundial. En ese momento, ella aún no sabía que, días después, esa idea que daba por sentada sería completamente destrozada. Cuando pisó el aeropuerto internacional Jorge Chávez, Alice contuvo el aliento involuntariamente. El piso brillaba impecable, y el aire, a pesar de estar cerca del mar, se sentía extrañamente fresco y acogedor. El personal en la sala de llegadas, sin excepción, la recibió con una calidez genuina. Bienvenidos al Perú, señorita. Esa frase, dicha con una sonrisa que no parecía ensayada, calentó su corazón de una manera extraña. Los letreros hacia el recojo de equipaje estaban en inglés, francés, español y quechua, y la gente se movía con fluidez. Nadie se detenía bruscamente, no había movimientos innecesarios. El flujo de la multitud era suave como el agua de un río. ¿Por qué todo fluye tan bien?, le comentó a su colega. Él se encogió de hombros, seguro lo ensayaron para las cámaras. Puro floro. Aún así, en el corazón de Alice comenzó a brotar una sensación que no podía explicarse simplemente como una puesta en escena. En el camino del aeropuerto al hotel, miraba el paisaje por la ventana. Las avenidas principales de Lima lucían sorprendentemente limpias. Los semáforos cambiaban con precisión, y cada auto mantenía su distancia silenciosamente. Un orden que no era robótico, sino orgánico. Esa vista ordenada era un mundo aparte del caos que ella imaginaba de Latinoamérica. Días después, se enteró por las noticias que en el ranking mundial de aeropuertos de 2024, el aeropuerto de Lima figuraba entre los más limpios y eficientes de la región, mientras que el Charles de Gaulle de París había caído en la lista. Al ver esos números, Alice sonrió con amargura. Ya veo, no es casualidad. Limpieza y amabilidad. Pero eso es solo espíritu de servicio. La tecnología ferroviaria es otra cosa muy distinta, se convenció a sí misma. Subió al tren que la llevaría al centro financiero. El tren arrancó silenciosamente. La vibración de la carrocería era tan mínima que sintió nuevamente esa incomodidad indescriptible. Algo era decisivamente diferente a Francia. ¿Qué era? Aún no lo sabía. Al día siguiente, Alice y la delegación francesa visitaron la Compañía de Ferrocarriles del Perú. Quien los recibió fue el gerente Quispe, de la División Internacional. Hizo una leve reverencia y un apretón de manos firme pero cálido, saludando en inglés. Estimados, bienvenidos. Es un honor tenerlos aquí. Primero les haré un recorrido por las instalaciones de la estación. El gerente Quispe, vestido con un traje impecable, era el tipo de persona que elegía sus palabras con extrema prudencia y delicadeza. Incluso a través de la traducción, se podía sentir su sinceridad andina. Alice pensó, vaya, es el típico peruano amable, pero esa sonrisa suya pronto desaparecería. Bajaron las escaleras mecánicas y, en lo profundo del pasillo de la estación, aparecieron los equipos con un brillo plateado. Las puertas de validación alineadas perfectamente. Cada vez que un pasajero pasaba su tarjeta, sonaba un ligero bip electrónico, las aletas se abrían al instante y se cerraban de inmediato. Esa serie de movimientos era tan silenciosa y fluida que sorprendía. El gerente Quispe señaló hacia allí, este es nuestro sistema de validación de pasajes. Esto es. Alice frunció el ceño. Entre sus colegas se escucharon risitas contenidas. Era completamente diferente a las pesadas barreras de hierro a las que estaban acostumbrados en Francia. Eran puertas de altura media, aletas que se abrían y cerraban repetidamente como alas ligeras. Demasiado simple, ¿no?, susurró Alice. Cualquier chibolo podría saltar esto. En Francia, lo romperían en 3 días. Los comentarios sarcásticos continuaron. Las risas resonaban en el pasillo. El equipo de filmación capturó la escena. El director de televisión asintió satisfecho, diciendo que era una buena toma. Estas imágenes, emitidas luego en Francia, llenarían de risas los estudios. Seguro hay mucha gente que evade el pasaje, ¿no?, Alice resopló. Los sensores también parecen lentos. Cualquiera podría colarse. El gerente Quispe solo sonrió suavemente y respondió, por favor, intenten pasar ustedes mismos. Pasaron en orden frente a la cámara. En ese instante, Alice se detuvo. Nadie evadía el pago. Cientos de pasajeros pasaban uno tras otro, pero no había empujones ni caos. El sonido de las tarjetas sonaba rítmicamente.
La gente parecía caminar siguiendo un mismo compás, un ritmo interno. El gerente Quispe continuó explicando con calma. Esta puerta permite el paso de 70 personas por minuto. Su diseño no es para bloquear, sino para no interrumpir el flujo del usuario. No es para bloquear, murmuró Alice. Las puertas francesas, fabricadas bajo la premisa de la desconfianza. Las puertas peruanas, diseñadas bajo la premisa de la confianza. Frente a una sola puerta, las diferencias de dos culturas emergieron claramente. Mirando las espaldas de la gente que pasaba, Alice recordó la escena en las estaciones de su país, gente colándose sin respetar la fila, empujando bruscamente las barreras, guardias gritando. Ella siempre creyó que eso era lo normal. Esa normalidad se estaba derrumbando silenciosamente en este momento. En la estación donde las risas de los franceses se habían desvanecido, solo quedaba el eco ligero de los sonidos electrónicos. Al cruzar la puerta de validación, lo que se mostró no fue la estación caótica que ella esperaba. Alice se detuvo involuntariamente. Aquello parecía una superficie de agua tranquila. A pesar de ser hora punta de la mañana, y de haber cientos de pasajeros en el andén, nadie empujaba, nadie hablaba en voz alta. Oficinistas, estudiantes, turistas. Todos hacían fila como si fuera lo más natural del mundo, esperando tranquilamente su turno sobre las pequeñas flechas marcadas en el suelo. Nadie rompía la fila. Si aparecía un espacio vacío, alguien avanzaba un paso naturalmente. Sin palabras ni instrucciones, el conjunto funcionaba como si tuviera una respiración común. ¿Por qué nadie les tiene que llamar la atención? Alice ladeó la cabeza, desconcertada. A su lado, el gerente Quispe sonrió con esa calidez típica. En el Perú, hacer cola no se considera solo una regla impuesta. La gente siente que el respeto mutuo, el dar el paso, es más agradable. Es una herencia de comunidad. Eso, al final, crea el orden. Esas palabras hicieron que Alice tomara aire. El orden es creado por el mandato, eso es lo que ella había creído ciegamente hasta ahora. Pero la escena ante sus ojos se basaba en la confianza, no en la orden. Empezó a darse cuenta de que aquí florecía naturalmente el valor de hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. El tren llegó. Las puertas se abrieron. La gente, al unísono, dio un paso atrás para dejar salir primero a los que bajaban. Nadie se movió para entrar hasta que el último pasajero hubo salido. En ese silencio, solo se escuchaba el suave roce de la ropa. Poco después, la fila comenzó a avanzar y todos entraron al vagón con calma. Nadie apurado, nadie quejándose. Alice recordó las peleas habituales en los andenes de Francia, esa cultura del sálvese quien pueda. Ella solía enorgullecerse de eso como una vitalidad humana. Pero ahora, se sentía avergonzada de ese pensamiento. Creo que por fin entiendo por qué esa pequeña puerta no es destruida, murmuró Alice. Lo que mueve al ferrocarril peruano no son las reglas, sino la confianza. No es la vigilancia, sino la autodisciplina. No es la máquina, es el corazón humano. Antes de que terminara de hablar, el tren se puso en marcha con una suavidad líquida. Alice contuvo la respiración y miró su reloj. El segundero coincidía exactamente con la hora de salida programada. El error de salida actual es 0, dijo el gerente Quispe con tranquilidad. No había jactancia en sus palabras, solo una calidez que afirmaba silenciosamente el esfuerzo diario. Alice soltó un suspiro y sonrió levemente. No era una sonrisa de desprecio o sarcasmo, sino una sonrisa natural al sentirse conmovida. Es increíble. Es la primera vez que experimento una salida tan silenciosa. Es como si el tiempo mismo estuviera abrazando a la gente con gentileza. El gerente Quispe entrecerró los ojos ligeramente. Sí, el ferrocarril en Perú marca el tiempo con la respiración de las personas, no midiendo el flujo con máquinas. Es una máquina, sí, pero quien siente el flujo es el ser humano. Esa frase se hundió profundamente en su corazón. Marcar el tiempo con la respiración de las personas. El significado de la palabra precisión estaba cambiando silenciosamente dentro de ella. Luego, Alice se trasladó del andén regular al del servicio expreso de alta gama. Aunque era la misma estación, la densidad del aire parecía haber cambiado. Al pisar el andén, Alice contuvo el aliento. Cientos de personas haciendo fila, pero el aire era transparente. El sonido del viento y los anuncios solo hacían eco. Parecía que el tiempo también contenía la respiración. ¿Por qué hay tanto silencio?, preguntó en voz baja. El gerente Quispe sonrió.
En nuestra cultura, el silencio no es represión, es para no romper el tiempo del otro, se ve como una forma de confort, de respeto. Por ejemplo, llevarse la basura después de comer no es solo para no molestar, es para pensar en la siguiente persona que usará el lugar. Es el principio de Lainos, la reciprocidad andina, hoy por ti, mañana por mí. Es una cultura de vivir cediendo el paso mutuamente, transmitida de padres a hijos durante cientos, miles de años. Esa consideración es lo que sostiene los cimientos de esta tierra. Al escuchar esto, una corriente cálida se expandió en el pecho de Alice. Ceder el paso como cultura. Una sensación que nunca antes había visto. En Francia, el silencio es símbolo de aburrimiento, pero en Perú, la quietud parecía un momento de oración que conectaba a las personas. Al entrar al vagón del tren rápido, entendió el significado de inmediato. Los asientos no tenían ni una pizca de polvo. Las ventanas reflejaban suavemente la luz exterior. El pasajero de al lado guardó su lata vacía de Inca Kola en su bolso sin hacer ruido. La gente que caminaba por el pasillo asentía levemente al cruzarse. Todos respetaban la existencia del otro, conectados por hilos invisibles. Durante el viaje, el atardecer tiñó el vagón de rojo, y la luz envolvió los rostros de la gente con ternura. Todos leían, dormían o miraban por la ventana en silencio. Ese silencio resonaba en su corazón como un coro. Alice entendió en ese momento que la tranquilidad de los peruanos no era mudez, sino algo cercano a una plegaria. Un acto de pensar en el prójimo que se había fusionado con la vida diaria y había dado forma a este lugar. No transmitir con palabras, sino con acciones, esa era la fortaleza de este país. ¿Era diferente a la forma francesa? Su propia expresión reflejada en la ventana ya no era de comparación, sino de profundo respeto. Sonó el anuncio: actualmente el tren opera a tiempo. Alice preguntó con una sonrisa: ¿a cuánto asciende el margen de error de lo que llaman puntualidad? El retraso promedio anual de este sistema es de 30 segundos. 30 segundos al año. Por un instante, no pudo procesar la frase. 30 segundos, eso es lo que uno tarda en suspirar. Y eso era el error de todo un año. Era un golpe directo al prejuicio de la famosa hora peruana. Su cerebro lo entendió, pero su corazón no podía seguir el ritmo. En Francia, una sola huelga o un semáforo podía causar horas de retraso. Aquí, la lluvia o el tráfico se consideraban, pero el sistema vencía al caos. Al darse cuenta de esto, sintió un calor profundo en el pecho. Luego, en las instalaciones de entrenamiento, vio a los conductores realizando simulaciones con expresiones serias. Incluso un error de 5 segundos era percibido por sus cuerpos. Al escuchar la voz de un joven conductor, Alice soltó un suspiro de admiración. Si en Francia les dijeran que se retrasaron 5 segundos, seguro se irían a huelga. Su risa temblaba, como si estuviera conteniendo las lágrimas. En esa precisión de segundos, realmente existía el corazón humano. El último día, Alice y su grupo fueron al centro de gestión de operaciones. Una pared entera era una pantalla gigante. Innumerables puntos de luz mostraban el movimiento de los trenes, latiendo como un corazón. Los empleados intercambiaban instrucciones con calma a través de auriculares. Nadie alzaba la voz, nadie mostraba ansiedad. En esta sala, un minuto de retraso equivalía a un accidente. Las palabras del gerente Quispe hicieron que el aire se volviera denso. Explicó el sistema de respuesta ante terremotos. Cuando los sensores detectan un temblor mínimo, la IA analiza los datos inmediatamente, eligiendo una ruta segura más rápido que un humano. Pero la decisión final siempre la toma una persona. La máquina no está para superar al hombre, sino para protegerlo. Es demasiado perfecto, murmuró Alice. Nunca había visto un lugar donde la tecnología y la relación humana estuvieran tan armonizadas. En lo profundo de los datos fríos habitaba la temperatura humana. Esa perfección llena de ternura hizo que su corazón temblara. Y lo que más la conmovió fue el modelo del tren de próxima generación presentado como símbolo del futuro. El enorme modelo apareció silenciosamente. El guía sonrió: el objetivo es mayor velocidad, pero lo más sorprendente es su silencio. Se reprodujo un video: el tren levitaba ligeramente. Sin sonido de fricción metálica, solo un deslizamiento suave cortando el aire. Era como si el futuro se acercara sin hacer ruido. El ferrocarril peruano no existe para competir en velocidad, sino para llevar a las personas a su destino de manera segura y tranquila, dijo Quispe con suavidad. En ese momento, algo dentro de Alice se derritió. En Francia,
la velocidad es orgullo, pero en Perú, la tranquilidad es la prueba de la confianza. No es llamativo, pero es perfecto. Perú es un país que corre silenciosamente hacia el futuro, susurró en su mente, convencida, y cerró los ojos. La noche antes de regresar, en el lobby del hotel, Alice recibió un correo electrónico. El remitente era el equipo de investigación de la cadena de TV. El asunto, la verdad sobre el incidente de los pasajeros de primera clase. Al abrirlo, contuvo el aliento. Los pasajeros maleducados que habían causado problemas en Francia años atrás. No eran peruanos. La investigación reveló que quienes se hicieron pasar por peruanos eran turistas de otro país que utilizaron pasaportes falsificados para aprovechar la promoción. En ese instante, un dolor atravesó su corazón. La imagen de los peruanos haciendo fila ordenadamente en el andén, esperando en silencio, volvió a su mente. Nadie peleaba, nadie hacía trampa. La realidad que ella no había querido creer finalmente se presentó ante ella. Me equivoqué, una voz débil salió de sus labios. No se estaba culpando por su ignorancia, sino lamentando haber cerrado los ojos. Eso no era una derrota, sino el comienzo del aprendizaje. En el avión de regreso, abrió su cuaderno. Silencio, confianza, diseño centrado en el ser humano, Ainos. Las palabras aprendidas en Perú llenaban la página. Vamos a aplicar esto en los ferrocarriles de Francia. Esa idea comenzó a arder silenciosamente en su interior. Tras regresar, Alice propuso en una reunión técnica: quiero crear un sistema basado en la confianza, no un diseño que controle al usuario. La era de construir puertas y estaciones bajo la premisa de sospechar de la gente ha terminado. Al principio, sus colegas se burlaron. Eso funciona allá en los Andes, aquí no. Pero ella no se rindió. Meses después, en una nueva estación de una ciudad de provincia francesa, se adoptó el diseño de flujo basado en la confianza propuesto por Alice. Redujeron las cámaras de vigilancia, ampliaron los pasillos, crearon una estructura donde los usuarios pudieran ceder el paso naturalmente. Resultado, los conflictos disminuyeron, la eficiencia mejoró. La estación se volvió tranquila. Ahora puedo traer a mis hijos con tranquilidad, decían. Cada vez que escuchaba la voz de los usuarios, el pecho de Alice se calentaba. Un guardia dijo: es increíble. Menos cámaras, y la gente parece haberse vuelto más amable. De pie en el andén terminado, sintiendo el viento, ella sonrió. La tranquilidad nace de la confianza. Aquella mañana que vio en Lima todavía resonaba en su corazón. Semanas después, la televisión pública francesa emitió el programa especial sobre la visita a Perú. El título era: Perú, un país impulsado por el silencio y el corazón. Al inicio del programa, se mostraron imágenes del viaje de Alice desde el Jorge Chávez. Andenes casi sin sonido, gente ordenada, y la escena de todos cruzando esas pequeñas puertas de validación como si respiraran juntos. La audiencia en el estudio se quedó en completo silencio. El narrador dijo: en estas pequeñas puertas, que algunos llamaron burlonamente puertas de corral, existe una confianza que el mundo ha olvidado. En el instante en que terminó el programa, los invitados en el estudio comenzaron a aplaudir al unísono. No eran vítores eufóricos, sino aplausos tranquilos, llenos de profundo respeto. Un crítico que antes se había burlado, tomó el micrófono y dijo: ¡qué ironía, mon Dieu! Nos reímos diciendo que las puertas de Perú eran trancas para llamas, pero en realidad, los que ladrábamos éramos nosotros. Esa no es una puerta pequeña, es una entrada a la confianza. Esa frase devolvió el silencio al lugar. Luego alguien susurró: la fortaleza de Perú reside en lo que no se oye. Tras la emisión, el video fue compartido por medios de todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de comentarios: una cultura que no hace trampa crea el mejor ferrocarril del mundo. La confianza es una seguridad más fuerte que cualquier sensor. No los mueven las reglas, los mueve el corazón. La tranquilidad de este lugar me hizo llorar, decía un comentario debajo de una foto de la estación diseñada por Alice, una estación de confianza. El sol iluminaba el andén, y la gente caminaba con rostros que mezclaban orgullo y ternura. El narrador final dijo suavemente: la puerta de validación de Perú no es solo una puerta. Lo que el mundo vio es un nuevo plano de diseño llamado confianza peruana. La pantalla se oscureció lentamente y aparecieron letras blancas: el silencio no es vacío, es confianza. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y dale like para apoyar a esta tierra que conmueve al mundo, Perú. Tus aplausos silenciosos impulsarán la siguiente emoción. Gracias por ver hasta el final.